Buenas tardes, mi nombre es Viviana Cortés y el día de hoy vamos a hablar del concepto de aprendizaje y de las teorías del aprendizaje. Esta presentación tiene como propósito analizar el aprendizaje desde una perspectiva teórica y duradera. En primer lugar, se abordará el concepto de aprendizaje como un proceso activo y duradero que implica cambios en la conducta de las estructuras cognitivas de nuestros estudiantes. Luego se presentarán los tipos de aprendizaje, tanto desde las áreas de desarrollo propuestas por Shank como desde las formas de construcción del conocimiento planteadas por Gallardo y Camacho. Posteriormente explicaremos qué son las teorías del aprendizaje y su función para comprender cómo aprenden nuestros estudiantes. Asimismo, se analizará la importancia de estas teorías para nuestra práctica docente. Y finalmente vamos a presentar las conclusiones sobre cómo contribuyen a la formación integral de nuestros estudiantes. Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de aprendizaje. Entendiendo que el aprendizaje es un proceso de cambio constante que surge por nuestras conductas y por las estructuras cognitivas que nosotros vamos formando a partir de nuestra experiencia. Shank nos plantea que este cambio implica modificaciones en los conocimientos, en las habilidades, en las creencias que tengamos, en las actitudes y en las estrategias cognitivas. Y no la podemos explicar solamente a partir de nuestras emociones o nuestros estados transitorios. Desde su naturaleza, el aprendizaje se caracteriza por tres elementos fundamentales: el cambio, la permanencia y la experiencia. El cambio se refleja en nuestra capacidad de actuar y de pensar de manera diferente. La permanencia indica que estas transformaciones se mantienen en el tiempo y la experiencia señala que el aprendizaje se origina a través de la práctica, la observación y la interacción con el entorno. Desde el enfoque cognitivo, aprender implica construir y organizar nuestros propios conceptos, nuestras habilidades, nuestras creencias y nuestras estrategias. Gallardo y Camacho nos plantean que el aprendizaje no es solo cuando nosotros memorizamos algo, sino cuando reorganizamos nuestras ideas, nuestras estructuras cognitivas que nos llevan al desarrollo personal y social y académico. En síntesis, el aprendizaje es un proceso formativo que nos ayuda a comprender el mundo y actuar dependiendo a nuestros conceptos adquiridos. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de aprendizaje. Según Shank, el aprendizaje puede entenderse a partir de las áreas de desarrollo que transforman a nuestros estudiantes. En primer lugar, se encuentra el aprendizaje de las habilidades cognitivas, que es cuando adquirimos y reorganizamos conocimientos, estrategias y formas de pensar para poder resolver nuestros problemas. En segundo lugar, está el aprendizaje de habilidades lingüísticas. Está relacionado con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, la interpretación de símbolos y la comunicación. En tercer lugar, Shank reconoce el aprendizaje de las habilidades motoras, que se refiere a la coordinación de movimientos y a todo lo que tiene que ver con las destrezas físicas. Finalmente se encuentra el aprendizaje de las habilidades sociales, que es la que nos permite adquirir conductas y formas de interacción para poder convivir y poder participar en los distintos contextos de una forma adecuada. Continuando con los tipos de aprendizaje, según Gallardo y Camacho, nos explican que el aprendizaje puede clasificarse según la forma en que el estudiante construye y organiza su propio conocimiento. En primer lugar, se distingue el aprendizaje significativo. Este es el que está relacionado con el nuevo conocimiento y el conocimiento previo. En contraste, encontramos el aprendizaje mecánico repetitivo, que es el que está relacionado con todo lo que tiene que ver con la memorización. Luego encontramos el aprendizaje por descubrimiento. Es cuando el estudiante crea su propio conocimiento de manera autónoma a través de la exploración y la búsqueda. Y finalmente encontramos el aprendizaje por recepción, cuando los contenidos son impartidos por el docente y los estudiantes lo van a asimilar. Hablando de unos niveles más profundos, se señala el aprendizaje de representación, que es cuando se permite que se le atribuya un significado a las palabras y un aprendizaje de conceptos. También encontramos el aprendizaje de proposiciones, que implica comprender ideas y conceptos un poco más complejos. En conjunto, estos tipos muestran que aprender no es solamente memorizar, sino que tenemos que construir y organizar nuestras ideas para dar significados a un nivel de profundidad mucho más claro y específico. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? Las teorías del aprendizaje son conjuntos organizados de principios que explican cómo ocurre el aprendizaje y los cambios que se producen en las cogniciones y en las conductas de los estudiantes. Según Shank, estas nos permiten comprender procesos internos implicados al momento de aprender y las condiciones que favorecen tales cambios.
Estas teorías cumplen con una función explicativa y predictiva. Estas ayudan a interpretar los procesos cognitivos y a anticipar los resultados del aprendizaje con los factores relacionados tales como la experiencia, la motivación, el contexto y la instrucción. Además, orientan la enseñanza al ofrecer criterios para seleccionar estrategias, métodos y formas de intervención pedagógica. En relación con nuestra práctica docente, Gallardo y Camacho señalan que las teorías del aprendizaje fundamentan los métodos de enseñanza, orientan a las estrategias didácticas y fortalecen la toma de decisiones pedagógicas de nosotros los docentes. Finalmente, su compromiso es educativo, optimizar el proceso de aprendizaje y favorecer el aprendizaje significativo, contribuyendo al desarrollo integral de nuestros estudiantes. ¿Por qué son importantes las teorías del aprendizaje? Las teorías del aprendizaje son fundamentales porque permiten comprender cómo aprenden los estudiantes y qué procesos cognitivos utilizan durante este proceso. Como lo explica Schunk, estas teorías ayudan a entender los cambios que se producen en las cogniciones, en las habilidades y las creencias que permiten identificar las condiciones que favorecen el aprendizaje significativo y duradero. Su importancia radica en que permite pasar de una enseñanza basada en la intuición a una práctica pedagógica que es comprobada científicamente. Como lo señala Gallardo y Camacho, las teorías del aprendizaje orientan a la selección de métodos, estrategias didácticas y a la toma de decisiones pedagógicas que fortalecen la coherencia en lo que se enseña y cómo se enseña. Bueno, finalmente ya para concluir, las teorías del aprendizaje favorecen nuestra práctica docente y la formación de nuestros estudiantes porque nos permiten comprender cómo ocurre el aprendizaje y qué procesos cognitivos y motivacionales intervienen en él. Como lo plantea Schunk, ayuda a explicar y predecir los cambios en conocimientos y habilidades orientadas al diseño de estrategias de enseñanza basadas en fundamentos científicos. Muchísimas gracias por su atención.